Hola, mi nombre es Jafet de Jesús Martínez Bautista y voy a hablar sobre la época clásica de la literatura. Esta época se sitúa durante los siglos 8 a.C. hasta el siglo 3 después de Cristo. Es considerada la piedra angular de lo que será posteriormente la consolidación de la literatura a nivel universal. Esta época engloba tanto la literatura griega como la literatura latina. Es importante hablar que la época clásica se usa para referirse al periodo greco-romano, que esto está citado en la Edad Media. También está citado en lo que se conoce como la Alta Antigüedad y la Baja Antigüedad, o también conocida como Antigüedad Tardía. Durante la época clásica se tiene lugar varios acontecimientos que fueron lo que determinó el auge de esta época, como lo son el nacimiento, el apogeo y la caída de las ciudades griegas y romanas. Estos acontecimientos permitían la producción de una gran cantidad de contenido literario. O sea, de eso se sacaba para poder hacer estas literaturas. De allí es que sea posible identificar la época clásica de la literatura. La época clásica también involucra lo que es Roma, pero mucho de lo que esta cultura mantuvo fue herencia de lo que era Grecia tras la conquista de este territorio. De ahí que la literatura griega fuera tomada como modelo para la continuación y el desarrollo de la literatura romana en términos de forma y temáticas. El desarrollo literario de géneros y subgéneros. Ya en la época clásica se puede ver lo que es ya una estructura o una definición de cada género. Y uno de los géneros fueron la poesía lírica, la oda y el género dramático, que fueron los que tuvieron más auge en esos momentos. Lo que es la poesía lírica, que esta es conocida como uno de los más importantes avances en ese momento, pues se desarrollan relatos que expresan la preocupación de muchas de las personas de esta época, expresaban ahí sus preocupaciones y sus sentimientos. Eh, y también la oda, es un subgénero literario que se enfoca más a los cantos de carácter amoroso. Eso es lo que es la oda. Y el género dramático, que es una forma evidente dentro de esta época, ya que el género dramático inicia de una serie de representaciones de carácter religioso que involucra al ser humano con los dioses, el destino y el universo, que en esta época clásica es lo que más se daba, hablar sobre los dioses, sobre el inicio de las personas, de los pueblos y todo ese tipo de cosas. Unas principales características de la época clásica en la literatura, como lo son el contenido literario. Eh, Ellos, como ya vimos, buscaban, o de lo que más se basaban en esos tiempos, era los enfrentamientos constantes y las guerras que había. Otra característica es la forma de la composición. Ellos, estos primeros relatos de la época clásica se desarrollan principalmente de la rima, lo cual facilitaba la memorización de estas literaturas. Otra característica es que estos textos literarios se escriban en prosa. Es los en esta época donde aparecen también los indicios de la prosa, lo cual es un compuesto con el fin de ser leída y que permitía la narración de conflictos entre Grecia y Persia. Otra característica que podemos encontrar es la forma de la transmisión, que se basa en la transmisión oral. Es muy similar a lo que pasaba con la época preclásica, ya que pasaba de generación en generación a través de lo que es la transmisión oral. También algo que tenían mucho en esta época era el ideal de belleza. Es, los hombres de esta época perseguían una belleza ideal del cuerpo humano. Esto para ellos se alcanzaba a partir de la armonía y el equilibrio. También otra característica que se puede ver son los escritos sobre el origen del mundo, de los humanos, del universo, de todos esos.
pueblos que había en esos momentos. Ellos escribían mucho sobre eso. Y bueno, esto ha sido la exposición. Muchas gracias.